no nos conocen, voy a hacer una pequeña presentación de la Asociación Española de Egiptología, cortita, y luego ya pasaré a presentarle a los profesores. La Asociación Española de Egiptología es la decana de las asociaciones españolas. Nacimos hace 37 años. Lo comenzó todo un grupo de apasionados por el Antiguo Egipto que nos unimos. Empezamos con unos medios muy básicos y hoy hemos llegado a lo que están viendo aquí. La asociación está abierta desde el primer momento a todas las personas que tengan un amor científico al Antiguo Egipto. Es lo único que pedimos, es el único requisito. Organizamos una serie de cursos y jornadas a lo largo del año. Nuestro buque insignia es el curso de Egiptología, que es un curso largo, que tiene unas 22, 23 conferencias, que se celebra aquí los viernes y que cada año va cambiando de tema. Luego tenemos una mañana donde también cambiamos de tema. Consiste, pues como están viendo ustedes aquí, en la mañana de los sábados, 2 conferencias con un hilo conductor. Y luego pues hay seminarios, hay presentaciones de libros y otro de los buques insignia de la asociación son los cursos de enseñanza de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Tenemos cursos tanto online como presenciales, comenzando desde 0 hasta niveles muy avanzados. La asociación publica una vez al año un boletín de artículos científicos donde se puede participar. Hay que pasar un comité científico y una revisión por pares ciegos, y entonces aparecería el artículo en ese boletín que compartimos o que intercambiamos con muchas instituciones, tanto europeas como americanas. Y semanalmente hay otra publicación más de divulgación, que se llama Gerisef, y que se recibe en los correos electrónicos y que recoge pues, noticias, exposiciones y todas las actividades que pueda haber relacionadas con el Antiguo Egipto. Y ese es semanal. Organizamos también viajes, generalmente 2, a Egipto, uno para principiantes, o sea, personas que no han ido nunca, sin que llegue a ser el viaje típico que podemos contratar en una agencia de la calle, sino que es más especializado porque va acompañado de profesores de la EDE. Y luego hay otro viaje más avanzado para personas que ya han visitado el país y que ya conocen lo básico. Y no todos los años, pero con cierta periodicidad, también se visita una colección egipcia o varias colecciones egipcias en un lugar concreto de Europa. En la asociación es más o menos reciente, pero ya llevamos unos años, ofrecemos becas. Hay 2 becas, una de investigación, que está dotada con 1.500 euros, que está dedicada a premiar el mejor trabajo de investigación sobre un tema egiptológico, y luego hay otro que es de formación arqueológica. Este es muy interesante porque permite a los estudiantes, también dotada con 1.500 euros, colaborar en el proyecto de Middle Kingdom Theban Project de la Universidad de Alcalá de Henares. Desde la asociación, con el poquito dinero que podemos ir ahorrando, colaboramos con la financiación de distintos proyectos arqueológicos. Les nombraré así algunos, pues desde el que conocen todos ustedes con seguridad, que es el proyecto Yohuti, el del proyecto Decano de España, que es el proyecto de Heracleópolis Magna, que dirige María del Carmen Pérez Díez, como les he nombrado, de Middle Kingdom Theban Project, Cubet el Hawa, el proyecto 209, la tumba de Pavasa y otro que recientemente no recuerdo su nombre, pero que lleva Lucía Díaz Iglesias. Finalmente, comentarles a todos, tanto a los que no nos conocen como a los que sí, que la asociación tiene un buen fondo bibliográfico, está disponible. Para los socios está disponible en préstamo y para los no socios está disponible en sala, pueden consultarlo en sala. El listado lo tienen en nuestra página web. Y poco más, simplemente invitarles a que paseen, a que naveguen por nuestra página web que tienen en pantalla, y ahí pues podrán un poco descubrir un poco más de lo que es la Asociación Española de Egiptología. Ya no les doy más la lata y paso a presentarles al primer conferenciante de hoy, que es Francisco Pérez Vázquez.
Él estudió ingeniería en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla, donde se especializó en energía nuclear, especialidad en la que ha trabajado a lo largo de toda su vida. Y, curiosamente, su pasión por la cultura del Egipto faraónico se despertó en 1975 y está ligada a su trabajo. Y les digo esto porque él estuvo trabajando como ingeniero en Nueva York, donde, pues, tras numerosas visitas al Metropolitan Museum, como no podía ser de otra manera, pues se quedó enamorado de la cultura del Antiguo Egipto. Y ahí es donde empezó a estudiar, a investigar y a formarse en egiptología, y enseguida, muy rápido, se decantó por la lengua y la escritura jeroglífica, alcanzando un nivel muy alto que ha ido incrementando con sus continuos estudios de especialización. Ya en España se incorporó a la Asociación Española de Egiptología, es un socio antiguo. Creo recordar que se inscribió en 1989, ya ha llovido. Y desde el año siguiente hasta la actualidad forma parte de nuestro claustro de profesores, donde imparte cursos de lengua egipcia escrita en caracteres jeroglíficos, aparte de cursos en el curso también conferencias, en el curso de egiptología. Y además tengo que subrayar, aunque él quizá no le guste que lo diga, que todos acudimos a él cuando tenemos cualquier tipo de duda, sobre todo en lengua, y que sus alumnos destacan sobre todo la calidad de su enseñanza y de su saber. Puedo decirles que es un excelente comunicador, un comunicador científico, y como van a poder comprobar hoy, y hoy nos va a hablar de la literatura egipcia desde su nacimiento hasta el final del Reino Medio. Pancho, para los amigos, es socio de honor de la Asociación Española de Egiptología y miembro del comité científico de ese boletín del que les hablaba antes, del BAEDE. Y actualmente ha formado parte de varias juntas directivas, pero actualmente es el vicepresidente. Fuera del entorno de la Asociación Española de Egiptología, por supuesto, como no podía ser de otra manera, imparte otras conferencias, ha impartido en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense clases de escritura jeroglífica dentro de la asignatura Historia de la Escritura del Departamento de Filología Griega y Lingüística Indoeuropea, además de haber impartido numerosas conferencias en otros lugares y en otras universidades. Y tiene diversos trabajos especializados en revistas. Pues nada más. A continuación, después de Francisco López Pérez Vázquez, les presentaré a José Ramón Navarro, que es la siguiente persona que va a intervenir, pero ahora dejo a Pancho y no le robo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa, por la extensa presentación y cariñosa que has hecho. Y también muchas gracias a mi Asociación Española de Egiptología, que siempre me da pie a contar de las cosas de las que sé un poquillo y con las que disfruto. Y sobre todo muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí en un sábado tan bonito como ha parecido, con sol después de días de niebla, el estar aquí para escuchar esta conferencia. Conferencia que casi podía dar en egipcio, porque veo que la mayoría de mis alumnos que han pasado por mi clase andáis por aquí, pero en honor a los que no han pasado la voy a dar en castellano y la voy a dar de pie. ¿Se oye la petaca? Bien, la conferencia, como ha dicho Elisa, va a tratar de la literatura egipcia desde su nacimiento hasta el final del Reino Medio. Paro ahí, ¿por qué? Paro porque en el Reino Medio es cuando aparecen las obras clásicas egipcias. Llega a un punto culminante. Y paro ahí porque la siguiente conferencia va a ser sobre la historia del cuento de Sinúe, que es la obra clásica por excelencia del Reino Medio. Entonces, la
conferencia mía va a conducir, pues desde que os voy a contar cómo empiezan a aparecer los géneros literarios, cómo empieza a aparecer la literatura en Egipto, y voy a desembocar en Sinué, donde el profesor José Ramón Navarro va a cogerla para contaros específicamente ese cuento literario, que es una maravilla. Una maravilla escrita en el 2000 a.C. Vamos a irnos centrando. En 1998, este señor, Günter Dreyer, del Instituto Alemán, que por cierto murió aquí en España hace 4 o 5 años, estaba casado con una valenciana y murió aquí, pues descubrió en Abidos, en una tumba predinástica, esas etiquetas. Son etiquetas de marfil que se colgaban en las asas de las jarras. Y esos son los primeros jeroglíficos que se conocen. Hasta hace muy poco, cuando empezábamos estas conferencias sobre literatura, hasta hace 25 años, que para mí es muy poco, los que empezábamos estas conferencias, pues decíamos que de lo primero que había era la paleta de Narmer, y poníamos la paleta de Narmer, que coincidía con la primera dinastía del año 3000, y había ahí una pugna entre egiptólogos y mesopotámicos, que decían que en Mesopotamia había aparecido antes el cuneiforme y tal. No, ha aparecido estas etiquetas del 3250 a.C., que son los primeros jeroglíficos que aparecen y la primera escritura conocida a nivel mundial. Pero esto no es literatura. Lo que ponen esas etiquetas es vino del año tal o vino de tal finca. 4 cosas. Eso no es literatura. En 2013, o sea, 15 años después de que Günter Dreyer descubriera esas etiquetas, la tumba predinástica, los franceses del IFAO, del Instituto Francés de Arqueología Oriental, estaban excavando en Wadi el Yarf. Wadi el Yarf es un asentamiento que tenía un muelle del reino antiguo. Y entonces lo estaban excavando y aparecieron unas atarazanas, que son estas de aquí, donde guardaban los barcos después de hacer la navegación. Los desmontaban y los guardaban ahí, las típicas atarazanas. Es un sitio donde se reparan los barcos. No, Alfonso, son atarazanas. Y ahí, afortunadamente, se descubrieron un montón de papiros. Papiros escritos de la época del faraón Keops, Jufu, el Keops de los griegos. Y hablaba de la pirámide. Entonces se encendieron todas las luces. ¡Joder! Nos vamos a enterar de cómo se construyó la pirámide. La gran pirámide, que hay, como saben todos ustedes, 32 teorías que propone cada año. A mí en Baeder me presentaba todos los años alguien una teoría diciendo así se construyeron las pirámides, y no lo publicaba porque era así puede que se hubieran construido las pirámides. O sea, no había evidencia. Sin embargo, dijimos que aquí dijo todo el mundo, el mundo científico, bueno, pues nos vamos a enterar. Los papiros los expusieron en el año 2017 en el Museo de la Plaza de Tahrir. Y coincidió que yo estaba allí y los fotografié todos, estaban todos puestos ahí, y son estos. Estos son los papiros que aparecieron. Nos llevamos un chasco porque no contaban nada de la construcción de la pirámide. Estos papiros, que son 30 o 40, son un cuaderno de bitácora de un capitán de barco. O de un capitán de una cuadrilla de barcos. Y entonces lo que está contando es lo que hace cada día. Entonces, en la línea horizontal de arriba van los meses y, como ven ustedes, los que sabéis jeros, aquí van los días debajo. Entonces, cada día pone lo que hacían cada día. Pero algo tan sencillo como cogemos piedra en Tura, la cargamos en el muelle de Tura, la trasladamos al muelle de la pirámide, eso sí aprendimos, que había un muelle de la pirámide, lo trasladamos al muelle de la pirámide, se cargan allí, dormimos ahí, tal, al 4.º día volvemos, o sea, es algo muy sencillo, con lo cual aportó
nada con respecto a la construcción de la pirámide y muy poco con respecto a la lengua de la época, porque a los que nos gusta la lengua pensábamos, mira, nos vamos a enterar, porque estos son los papiros más antiguos que hay conocidos escritos. Los papiros más antiguos, son más antiguos que los textos de las pirámides, que empiezan, como sabéis, en la pirámide de Unis a final de la quinta dinastía. Esto es la cuarta dinastía, 2600 a.C. Es los papiros más antiguos. Entonces, vamos a ver cómo, pero la lengua es muy sencilla porque se limita a eso. Siempre utiliza las mismas formas verbales. Hicimos tal, nos montamos tal. Bien, entonces, ¿esto es literatura? Esto tampoco es literatura. Entonces vamos a ver qué es literatura. Yo diría que un texto es literario cuando el que está escribiendo está intentando hacer algo bonito. Con lo cual está intentando escribir de una forma distinta a la que se habla normalmente y a la que se escribe normalmente. Para lo cual recurre a recursos literarios. Recursos literarios que desde origen son muy parecidos en casi todas las lenguas. Difieren en algunas cosas, pero, por ejemplo, escribir en verso. Eso es lo primero que hacen los egipcios y lo primero que hacen las primeras culturas. Si tú estás escribiendo en verso, ya estás diciendo que quieres hacer literatura, porque nadie habla en verso. Con lo cual, es mucho más sencillo hacer poesía en verso que hacer prosa poética, y hoy día es igual. Hacer prosa poética hay que ser muy bueno escribiendo para hacer prosa poética, mientras que ahí, con que rime, vale. Otro recurso literario que ya utilizaban los egipcios es, en cualquier época, utilizar arcaísmos, estructuras gramaticales, palabras de un léxico antiguo, igual que ahora que utilizamos latinazgos, pues ellos igual, ellos en el Reino Medio escribían con palabras antiguas. Entonces es muy fácil, y los que habéis sido alumnos y los que sois alumnos ahora, sabéis que es muy fácil ver si un texto que estás traduciendo es literario o no, por eso, por si está acudiendo a recursos literarios o si no está acudiendo a recursos literarios. Entonces, la diferencia que hay entre las obras que vamos a ver y una carta, pues es evidente. Una carta es escribirle a otro diciendo lo que tiene que hacer, sin ningún tipo de floritura, sin ningún tipo de arcaísmo, y por supuesto no están escritas en verso, mientras que la mayoría de las obras que vamos a ver están escritas en verso. Vamos a ver cuál es el primer género literario que aparece. Los egipcios pensaban que la otra vida era una vida totalmente paralela a la vida terrena. Y entonces cuando se van al otro mundo, por un lado se llevan todos sus bienes materiales, todos los que pueden, porque le van a servir en el otro mundo. Por eso los museos están llenos de estas fantásticas piezas de mobiliarias que se llevan a la tumba. Todo esto tan bonito que tenemos aquí han aparecido en tumbas, no en palacios, ¿eh? Nada de esto que hay aquí ha aparecido en una casa ni en un palacio, todo en tumbas, porque el egipcio se lo quiere llevar al otro mundo con él. Pero llega un momento en el que no se conforma con llevarse los bienes materiales, sino que se quiere llevar los bienes inmateriales, sus éxitos en la tierra. Entonces quiere llevarse sus éxitos en la tierra y empieza a escribir en su tumba textos diciendo los cargos que ha desarrollado, que el rey lo puso aquí, que cuando era viejo llegué a ser visir, empiezan a contar su vida. Luego el primer género literario que aparece es la autobiografía. Esta, por ejemplo, que yo sepa, no sé si alguno conocéis alguna más antigua, es la de Mechen, que está en el Neues de Berlín, y es de la dinastía III. Es muy antigua. Este hombre vivió entre la tercera y la cuarta dinastía. Nació en la tercera y terminó en la cuarta. Y nos cuenta esa protoautobiografía de Mechen. Todavía quizás no estemos en literatura, pero ya se parece mucho. Ya es una persona contando su vida a rasgos. Pero al fin y al cabo podemos decir que este es el nacimiento del género literario de la autobiografía. Ya la autobiografía va ampliándose, desarrollándose y
al final de la dinastía sexta, o sea, en el 2300 a.C., ya hay unas autobiografías fantásticas. Esta que está en esa piedra es la autobiografía de Weni. Es difícil, esa foto la hice buscándola, porque esta piedra la sacó Auguste Mariette en 1860 de la tumba de este hombre en Abidos y la trasladó al museo del Cairo. Y está allí tirada en un rincón. No sé si está ahora mismo, no sé si se la han llevado ya al nuevo o no, pero buscarla era dificilísimo porque está tirada allí en un rincón sin ningún tipo de iluminación ni un texto que lo diga, hay que conocer. Pero el texto es una preciosidad, porque aquí este hombre ya está haciendo auténtica literatura contando su vida. Este hombre, Weni, llegó a visir, era hijo también de un visir, y nace bajo el reinado del rey Teti, ya en la sexta dinastía. Él empieza diciendo: yo fui un niño con la coleta en el pelo en la época de Teti. Sabéis que los niños hasta cierta edad llevaban el peinado ese de la coleta, y después se cría con Pepi. Y yo creo que lo que lo hizo triunfar fue que se educó junto a Pepi, que era Pepi I, el hijo de Teti. Era príncipe y él se hace el gran amigo de Pepi I, del que va a suceder a Teti como rey. Entonces, cuando su amigo llega a rey, él escala a ser totalmente el hombre de confianza de Pepi I. Lo cuenta aquí en 51 columnas de una forma maravillosa. Ya os digo que utilizando términos literarios. Y cuenta cosas como que hubo una conspiración en Palacio para matar a Pepi. Esto os lo he contado alguna vez. El año pasado, hace 2 años, hablé de conspiraciones palaciegas y la conté esta. Y es una reina de la corte de Pepi que hace una conspiración palaciega contra Pepi, y dice él: y el rey me nombró a mí único juez, para que no se enterara nadie. Dice: fuimos un secretario y yo a juzgar a la reina. Entonces, para él eso es un gran... No dice cómo terminó el juicio, pero él es lo que hace. Y luego, él está con Pepi I, Pepi II, y muere con Merenra. Todo en la sexta dinastía. Daos cuenta que estoy hablando del 2300 a.C. Luego, los egipcios llevaban ya escribiendo 1000 años. Pilar, llevaban escribiendo 1000 años. Pero faltaban 15 siglos para que Heródoto escribiera la Odisea, para que Homero escribiera la Odisea. 15 siglos, para que los griegos empezaran a decir que ellos sabían hacer literatura. Y este hombre, la otra hazaña que cuenta es que el rey hizo un gran ejército, porque se ve que lo estaban atacando los nómadas del desierto. Y hizo un gran ejército para el que contó con todos los jefes de todos los gnomos, con todos los gobernadores y tal, pero puso al frente, dice Weni, pero al frente de todos, a pesar de que había capitanes, comandantes, jefes de nómadas, me puso a mí como número 1. Pepi solamente se fiaba de él. Pepi era un poco neurasténico desde que tuvo la conspiración y entonces solamente se fiaba de este hombre. Y entonces hace esa batalla, que es lo otro que él cuenta. Y os he sacado aquí este texto porque es indicativo de cómo es la literatura en esta autobiografía de Weni. Esto es una cancioncilla que se ve que venían cantando los soldados de vuelta de esta batalla. Dice: fue después de haber asolado la tierra de los habitantes de la arena, le llama a los beduinos de la zona. Fue después de haber asolado la tierra de los habitantes de la arena cuando este ejército volvió en paz. Fue después de haber aplastado la tierra de los habitantes de la arena cuando este ejército volvió en paz. Fue después de haber demolido sus fortalezas cuando este ejército volvió en paz. ¿Verdad? Suena algo que van cantando ahí porque se compone de una serie de frases paralelas y un estribillo. Luego, esto sí es literatura. Aquí este hombre ha compuesto literatura. Está escrita en verso. Aprovecho ya y os cuento cómo es la versificación. Aquí
egipcia, porque no todas las lenguas versifican de la misma forma. Nosotros lo hacemos el verso rimando la terminación de cada verso en asonante o en consonante, pero no todas las lenguas, como sabéis, lo hacen así. Los egipcios, ha habido mucho debate sobre cómo lo hacían los egipcios, pero en el último cuarto del siglo pasado sacó una propuesta Gerhard Ferch, otro alemán, que parece que es la que ahora mismo todos los egiptólogos dan por buena, que es que el verso egipcio lo que tenía era el mismo número de sílabas acentuadas. O sea, un verso tenía, si estás haciendo una poesía como esta, pues lleva 8 sílabas acentuadas cada uno de los versos. Entonces, digamos que a nosotros nos sonaría más como un ritmo. Lo que están marcando las sílabas acentuadas es un ritmo. Entonces, en el verso egipcio lo que tiene es el mismo número de sílabas acentuadas. No marcaban los egipcios de nuestra época, de la época que estamos viendo, del Reino Antiguo y Reino Medio, no marcaban la separación de versos. Nosotros lo hacemos. Yo lo he puesto aquí, la cancioncilla separada por versos, pero Weni ha escrito todo seguido, y los que sabéis jeroglífico, que hemos traducido muchas paredes, sabéis que las palabras van una detrás de otra sin ningún tipo de separación ni nada. Pero sí que llegan los egipcios a hacer separación versal, pero lo hacen ya en el Reino Nuevo. Mirad, este papiro, que es el papiro Salier II, que está en el Museo Británico, es de la dinastía 19, de los Ramésidas. Y aquí está marcando el principio de cada estrofa con un verso en rojo, el principio de cada estrofa. Y después separa los versos por puntos. ¿Veis? Puntos separados casi equidistantemente, porque el número de sílabas acentuadas que hay en una frase pues son las mismas. Entonces sí que hacen separación versal, pero solo en el Reino Nuevo. En nuestra época no. Bueno, no, hay esta excepción. Yo me he encontrado esta excepción, no sé si la conocíais. Es la estela esta de Intet, del Reino Medio. Este fue un gran oficial de Senusert I, y escribe su autobiografía aquí. ¿Veis? Todos estos son versos que empiezan por la misma palabra. Igual que el otro tenía una serie de frases que empezaban por la misma palabra, un estribillo. Este es el comienzo de cada una con la palabra Inek. Los que sabéis egipcio, ahí pone Inek. Y entonces yo fui el padre de la viuda, yo fui el que ganó la batalla. En este caso sí que ha hecho este hombre una separación versal, pero es rarísimo, es rarísimo. No es típico hacer separación versal en egipcio medio. Bien, pues ya hemos visto el primer género. El primer género es la autobiografía, que empieza a aparecer en la tercera, y en la sexta ya está totalmente desarrollada. Y el cuento de Sinué es una pseudo-autobiografía, que es una maravilla, que José Ramón Navarro destripará aquí. Y en la misma época en la que aparece la autobiografía, aparecen los textos de las pirámides. En los textos de las pirámides, a partir del último rey de la dinastía quinta, que es Unis, donde aparece por primera vez, los textos de las pirámides empiezan a aparecer en las pirámides de los reyes y las reinas de la sexta dinastía, que es el último de la quinta. ¿Qué son los textos de las pirámides? Pues los textos de las pirámides son conjuros, una serie de conjuros que a origen mucho más antiguos que los textos se decían cada vez que moría alguien. No tenía por qué ser un rey, sino se sabe que lo hacían cada vez que moría alguien, recitaban una serie de conjuros para que le fuera bien en el otro mundo. Y lo hacían tanto para reyes como para el pueblo. Sin embargo, a partir de esta época, una serie de sacerdotes heliopolitanos, sabe que son heliopolitanos porque además es cuando el culto al sol surge, y la mayoría de estos conjuros son solares. El rey sube con el sol a pasar la noche con el sol y tal. Lo toman, y hay una biblioteca en papiro que van después expresando en las paredes de los reyes cómo se van muriendo. Los conjuros son 700 o así, y no todos los reyes tienen todos. Cada rey ha elegido uno. Entonces, esto es
auténtica literatura también. Los conjuros de los textos de las pirámides. Para que vean ustedes un poco cómo están escritos, lo que intentan conseguir siempre ellos con la inscripción, con escribir las palabras, es transformar el valor efímero de la palabra hablada en el valor perdurable de la palabra escrita sobre piedra. Un conjuro que le decía el sacerdote al difunto que estaba allí muerto, se iba cuando el sacerdote salía. La palabra desaparecía. La que no desaparece es la palabra escrita en la pared. Con lo cual, ese conjuro está haciendo su función constantemente. Entonces, esa es la función de los textos de las pirámides. Como sabéis muchos, estos textos después en el Reino Medio ya empiezan a hacerse para el pueblo y entonces pues se escriben en los ataúdes de los paisanos del Reino Medio. A partir del Reino Medio se democratiza un poco y estos conjuros, que son prácticamente los mismos, desarrollados en lo que llamamos los textos de los ataúdes, que están escritos en el Reino Medio. Mirad, el conjuro 109 dice: el cielo truena, la tierra tiembla. Geb, que es el dios de la tierra, se estremece. Los dos dominios del dios rugen. La tierra se rompe en pedazos. Cuando la ofrenda se ha presentado ante mí, para que yo ascienda al cielo y atraviese el firmamento. Está creando un preámbulo y ahora después viene el conjuro. Está creando un preámbulo dramático. Ha muerto un dios y va a subir al cielo. Entonces aquello retumba, se abre la tierra, tal, para que yo ascienda. Y ahora pues hace el conjuro, y el conjuro es para que él pueda vivir en paz, tendrá que salvar con la barca del sol, y así son los conjuros. Llama la atención que 2500 años después, San Mateo dijo: desde la hora sexta se extendieron las tinieblas hasta la hora nona. La cortina del templo se rasgó de arriba abajo en dos partes. La tierra tembló y se hendieron las rocas. Igual ha muerto un dios que va a subir al cielo. La tierra tiembla. Entonces es el mismo escenario dramático de la muerte de un dios que va a subir al cielo. Por poner otro ejemplo, el himno, este es el techo de Dendera. Los que haga tiempo que no vais por Dendera lo han dejado así de bonito. Antes estaba lleno de hollín y lo han dejado que es una preciosidad. El templo este no tiene nada que ver con la época de las pirámides porque, como sabéis, es tolemaico y se ve en los relieves que es tolemaico. Bueno, pero para hablaros de... Hay un himno, uno de los conjuros, el conjuro 273 y 274 de los textos de las pirámides, que todo el mundo le llama el himno caníbal. Le llama el himno caníbal porque dice que el rey sube al cielo y se va comiendo a sus antepasados y a los dioses. Y ahí, pues la mayoría de la gente que lo ha interpretado ha dicho, bueno, esto es una rememoración de la época en la que los egipcios se comían a los difuntos, cuando había antropofagia en Egipto. Sin embargo, en un seminario, no sé si estuvisteis alguno que hicimos sobre los textos de las pirámides en la asociación, tradujimos varios y tradujimos este. Y vimos que no es así, no es nada más que una descripción astronómica. Fijaos, el himno dice que el rey se une al dios Sol y sube en la barca y aparece por el este. Las estrellas son los antepasados. Los egipcios veían que cada estrella era el alma de un antepasado que está en el cielo. Luego, conforme aparece por el este, el sol se va comiendo, se va borrando, las estrellas van desapareciendo conforme el sol aparece por el este y se va comiendo primero a los viejos, después tal y cual, y entonces es una metáfora preciosa para contar la llegada del rey al cielo, pero es una metáfora totalmente astronómica, no tiene nada que ver con que los egipcios hubieran sido
caníbales pensamos nosotros, esa fue la conclusión. Que, no sé si tú estuviste, Pilar, en ese seminario con José Manuel. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Este es el cuento de Sinue, en el Neues de Berlín. La literatura para el público en general está escrita sobre papiro, para poder llegar al gran público. Se empieza a hacer en el Reino Medio. El Reino Medio, para los que no estáis muy introducidos en el tema de la egiptología, empieza en el 2000 a.C. y empiezan a escribirse ya obras literarias en papiro. Bueno, para el gran público es una forma de hablar, porque en Egipto había en esa época 1 millón de habitantes. Y ni el 1% sabía leer y escribir, y de ese 1% pues, estaría interesado en literatura otro 1%, o sea que el gran público, las tiradas serían bajitas. Entonces, están escritos en unos jeroglíficos cursivos que se llama hierático, una escritura que, si os habéis fijado antes en los papiros de Merer, el cuaderno de bitácora, sí se veían los pajaritos ahí, todavía. Era una época en la que la escritura cursiva trataba de ser lo más fiel posible al jeroglífico, mientras que aquí ya ha tomado su valor propio y son signos cursivos que escribía el escriba sobre papiro y con un pincel. Entonces, empieza a difundirse la literatura. Una cosa interesantísima, todos estos papiros, que son unas obras literarias fantásticas, están escritos en papiros reutilizados. Todos. El papiro era un elemento muy caro y su uso principal era administrativo. Los papiros administrativos que se han encontrado están en papiros nuevos. Y con las técnicas moderna, debajo de estos papiros con infrarrojo y tal, se ve que fueron administrativos, se borran, hacen un palimpsesto, lo borran y escriben las grandes obras literarias en papiro reutilizado. Lo importante era la administración. Los textos religiosos también. El libro de los muertos lo hacen también en papiro virgen. Ellos, para hacer ejercicios de escritura, utilizaban piedras, que son los famosos ostracones o óstraca, que conocéis mucho. Esto es Sinue también. Ese pedrusco que hay ahí es un buen trozo del texto de Sinue, igual que el Sinue de abajo del papiro. Esto es una cuenta de artículos para que vean ustedes que escribían igual sobre un trozo de vasija roto. Pues otro género literario muy egipcio es la literatura sapiencial. La literatura sapiencial se puede dividir entre grandes grupos: las enseñanzas, las lamentaciones y los diálogos. Las enseñanzas es de las pocas géneros literarios que tiene nombre en egipcio. En egipcio, ¿cómo voy de tiempo? Bueno, en egipcio no hay una palabra para literatura. No sabemos cómo decir literatura. Sin embargo, enseñanza sí. Enseñanza la llaman sebait, como sabéis muchos de vosotros. Sebait. Sebait significa eso. Es el verbo seba es el verbo enseñar. Es el verbo enseñar. Entonces, sebait es enseñar. Que tiene mucha gracia y siempre nos reímos con ello porque, como sabéis los egiptólogos, las palabras egipcias están escritas con caracteres fonéticos y detrás lleva un determinativo que indica la acción que se está desarrollando. Por ejemplo, el verbo comer, el verbo beber es un hombre que se lleva la mano a la boca. Verbos de movimiento, escribe el verbo perete y detrás pone unas patitas que no se pone. Entonces hay un determinativo que te indica cuál es el significado de la palabra. Pues del verbo seba, que es el verbo enseñar, cualquiera esperaría que detrás hubiera un libro o un señor con un libro. No, hay un señor con un palo.
Y ahí mis compañeros de profesores de la asociación, muchos han sido profesores de enseñanza secundaria y dicen que qué sabios eran los egipcios. Hay 3 obras fabulosas de enseñanzas. Las enseñanzas del príncipe Horjedef, un hijo de Jufu, de Keops, y las enseñanzas de Ptahhotep y las de Khamenei, que son 2 grandes visires. Estas enseñanzas del Reino Medio, como veis, son todas cortesanas. Es un príncipe y 2 visires. Y este género lo que tiene como objetivo es mostrar a un padre diciéndole la forma de vida que tiene que llevar a su hijo. Esas son las enseñanzas. Un padre diciéndole a su hijo las normas de conducta para llegar a la felicidad, para triunfar en la vida. Son una maravilla. Y lo bonito de esta época es que las normas son el autocontrol, el ser humilde. No he visto, no sé si los que habéis leído también muchas, ninguna vez que hablen del valor, del valor militar. Nada de eso lo enaltecen estos sabios de las enseñanzas del Reino Medio. Es siempre la prudencia. ¿Ves? Deja que hable el que esté a tu lado, óyelo y después habla. Son muy bonitas, son realmente interesantísimas. Evidentemente son pseudoepigráficas, porque ninguno de estos son los auténticos autores. Están escritos en el Reino Medio y le han puesto los nombres de individuos del Reino Antiguo. ¿Por qué? Por prestigiarlas. Están escritas en el Reino Medio. Y el príncipe Horjedef, desde la 4ª dinastía, el hijo de Jufu, y Ptahhotep y Khamenei, que son los 2 pollos que tienen las 2 tabas más grandes en Saqqara. Entonces, pues, el que escribió estas obras fantásticas le puso el nombre que son las enseñanzas que hizo el visir Ptahhotep, las enseñanzas que hizo el visir Khamenei y tal, que no son las enseñanzas, sino que son de autores posteriores del Reino Medio. La lengua en la que está escrita es auténtico Reino Medio. La de Ptahhotep es de un visir, como os he comentado, que lo que le está es pidiendo al rey que nombre a su hijo su sucesor como visir. Y enseña después a su hijo cómo tiene que comportarse como visir. Es una preciosidad. Pero en el comienzo le dice al rey que necesita, porque él se encuentra viejo. Y hace una descripción de la vejez que los que andamos ya por allí, pues nos podemos identificar muy bien. Dice, así empieza: soberano, mi señor, la vejez ha sucedido, la ancianidad ha llegado, la debilidad está aquí, los achaques se renuevan. El que se ha vuelto inactivo hace niñerías cada día. Los ojos están débiles, los oídos están taponados, la fuerza desaparece para el hombre de corazón cansado. La boca está silenciosa y no puede hablar, el corazón está acabado y no puede recordar el ayer. Los egipcios recordaban con el corazón, no con la cabeza. Los ingleses también, se aprenden by heart las cosas. Y para los egipcios los sentimientos están en el corazón, igual que para nosotros, aunque los sentimientos no están en el corazón, eso lo hemos heredado de ellos. Los huesos están enfermos por la longevidad, lo bueno se ha transformado en malo, todo gusto se ha marchado, lo que hace la vejez a la gente es malo en todos los sentidos, la nariz está tapada y no puede respirar por el número de experiencias vitales. Haz que se ordene para este siervo un bastón de la vejez. La metáfora es preciosa. Un bastón de la vejez es un hijo que te ayude, es que la emplean en muchas otras obras, un hijo que te ayude y que te suceda en tu cargo. Ese es tu bastón de la vejez. Y una 4ª enseñanza que la he dejado aparte del Reino Medio es la del rey Amenemhat I. Amenemhat I es el primer rey de la dinastía 12 que es asesinado por su guardia personal y le escribe estas enseñanzas a su hijo
Senusser primero que lo sucede. Y entonces le enseña a que no te fíes ni de tu padre. Un poco a los Hamlet. A los Hamlet es el muerto el que le está diciendo al nuevo rey cómo tiene que comportarse. Le dice, aparece como Dios y haz caso de lo que te voy a decir, para que reines en la tierra y gobierne las dos orillas. Guárdate de los subordinados, incluso de los que no existen, de cuyas maquinaciones uno no se ha preocupado. No te aproximes a ellos estando tú solo. No confíes en un hermano, no conozcas a un amigo, no intimes con nadie, no hay utilidad en ello. Cuando te acuestes, guarda para ti tu propio corazón, porque no hay partidarios de un hombre el día de la desgracia. Yo he dado al pobre, he hecho prosperar al huérfano, y he hecho que el que no tiene nada alcance el éxito como el que tiene. Es el que comía mi alimento, el que ha levantado las tropas, y aquel que yo había dado mis manos originó maquinaciones contra mí. Es de una tristeza y de un desconfiar del mundo, diciéndole, mira, no te fíes ni de tu sombra. Muchos autores piensan que se escribe en la época del hijo, evidentemente, y que es el propio Senusser el que para fortalecer su aspiración al trono, el que ha hecho al dictado la obra. Y es que termina contándole cómo lo matan. Dice, era después de la cena, cuando la noche había llegado, cuando yo me había tomado una hora de descanso y estaba acostado en mi cama porque estaba cansado. Cuando mi corazón empezó a seguir el sueño, las armas de protección se pusieron en movimiento contra mí y fui tratado como la serpiente del desierto. Me despertó el ruido de la lucha, me alerté y me di cuenta de que era un combate de la guardia. Si hubiera podido coger las armas en mi mano, hubiera hecho que los cobardes se retiraran deprisa, pero nadie es fuerte por la noche, nadie puede luchar solo. No se tiene éxito sin alguien que te ayude. Entonces, es una maravilla, además escrito en verso, una preciosidad. Tan preciosidad que se sigue copiando este texto como texto en las escuelas para aprender a escribir. Y se sigue copiando tanto este como el Sinúe durante 1000 años. Se escribe en todo el Reino Medio, todo el Segundo Imperio y durante todo el Reino Nuevo. Solo en la última época desaparecen de las escuelas y desaparecen ejemplares que tengamos ahora mismo conocidos. Pero lo están escribiendo. Pero ¿no os llama la atención que esta obra y los que conocéis el Sinúe trata de lo mismo? El Sinúe trata de la muerte de este rey y la sucesión de su hijo. Ya lo veréis con José Ramón. ¿No os sorprende que el asesinato de un rey que debía ser tabú porque el rey era un dios, que se ponga al pueblo de esta forma y que vaya pasando de generación en generación? Pues no, se ve que no conocíamos bien a los egipcios, Para ellos no era tabú, lo ponían en las escuelas, y tanto de este como de Sinúe hay decenas de ejemplares que se han encontrado a lo largo, ya os digo, del Reino Medio, de todo el Segundo Periodo Medio y del Reino Nuevo. El segundo género son las lamentaciones, que en lugar de ser un padre alertando cómo vivir a un hijo, es un personaje tipo como los profetas bíblicos, quejándose de la situación actual para generar una pena y una congoja o una reacción de parte del público al que se está dirigiendo. Y los diálogos son muy parecidos, pero son dos personajes hablando entre sí. Muchas veces es también el personaje hablando consigo mismo, con su alma, como veremos. Entonces, eso con respecto al género sapiencial. Y ahora llegamos a la narrativa de ficción, que es, digamos, lo que se parece más a lo que nosotros llamaríamos literatura. Nosotros le llamamos cuentos, porque son narraciones más bien cortas y que tienen
ese estilo del cuento mágico, del cuento que va a alertar. Entonces le llamamos, los nombres, los principales son estos, el cuento de esta época, del Reino Medio. El cuento del náufrago, el cuento del campesino elocuente, el cuento del rey Jufu y los magos, y el cuento de Sinúe, del que vaya a saber mucho luego. Estos cuentos están escritos en una literatura muy oriental. Hoy día a nosotros nos parecerían un poquito tediosos, son un poquito repetitivos, pero gustaban mucho porque se fijan mucho en la retórica y hacen una retórica, unas construcciones gramaticales preciosas y son realmente interesantes de leer. Os cuento un poquito de cada uno. El cuento del náufrago lo tenemos en un solo papiro. Además, un papiro que no sabemos dónde apareció. Bueno, sí, sabemos que apareció en un cajón del Museo de Moscú y lo sacó Golenichev y lo publicó, pero no tenemos ni idea de dónde. Y está en ese único, afortunadamente está entero. Entonces, pues, ese cuento pues, se ha podido traducir y se traduce entero. Tiene lo bonito de ser una historia dentro de una historia dentro de otra historia. Entonces, es realmente bonito. Y en él la magia está presente. Cuenta parece, el principio es un capitán de una expedición marina que ha fracasado y le tiene que dar cuenta probablemente al rey y está triste, estaba abatidísimo. Y su lugarteniente le dice, no te preocupes que a mí me pasó una cosa similar. Y le cuenta la cosa que le pasó. Y en esa cosa que le pasó, naufraga y tal, y llega a una isla donde hay una serpiente que lo recibe, que es el dios de la isla. Serpiente que, por supuesto, habla. Y la serpiente le dice, plebeyo, Yeso, ¿qué haces aquí, plebeyo? ¿Qué tal? Y el otro le cuenta, y la serpiente le dice, no te preocupes, que a mí me pasó. O sea, que tiene ese desarrollo realmente bonito. Es literatura, ¿ves? Es literatura. Literatura, 2000 años antes de Cristo. Sigo repitiendo, 2000 años antes de Cristo. Lo que ocurre es que todas las descripciones son muy directas. Por ejemplo, mira, aquí dice, este es lo que le está diciendo el lugarteniente al capitán de barco, al Jatiá. Dice, yo partí hacia el país de las minas del soberano y descendí al mar en un barco de 120 codos. Un codo en medio metro, luego un barco de 60 metros, un barco grandecito, de largo y 40 codos de ancho. 120 marineros de entre los escogidos de Egipto estaban en él. Esto lo habéis traducido conmigo la mayoría de los que andáis por aquí. Ya mirarán ellos al cielo o a la tierra, sus corazones eran más valientes que los de los leones. Ellos podían predecir una tormenta antes de que viniera y una tempestad antes de que ella sucediera. Y sigue contándole, vino una tormenta cuando estábamos en el mar, antes de que tocásemos tierra. El viento se levantó con una ola de 8 codos y entonces dice que todos murieron menos él, que se agarra a una tabla, llega a la isla y aparece la serpiente. Él se cree que la serpiente se lo va a comer, y cuando está aterrado la serpiente le habla, no te preocupes, plebeyo, cuéntame cómo has llegado aquí. Y él dice, yo partí, o sea, repite, o sea, dice, el cuento sigue diciendo, y yo le dije a la serpiente, yo partí hacia el país de las minas del soberano. Esto es muy egipcio. Aquí no hay un narrador que diga, y le dijo a la serpiente lo que ya sabemos, no, sino que se repite. Por eso digo, son un poquito repetitivos, pero ese es el estilo egipcio. O sea que hoy están viendo cómo componían los egipcios la literatura. El cuento del campesino elocuente es otra obra maestra que esta sí que se ha conservado en 4 papiros. Hay 3 en el Neues, en Berlín, y uno en el británico. El cuento habla, pues, aquí no hay magia ni nada. Aquí es un desarrollo
de la elocuencia hablando. Es una clase de retórica. Pero lo que cuenta es que un campesino que se llamaba Hunanub sale de sus campos, del Wadi Netrum, y va a vender a la ciudad los productos con unos pocos de burros que lleva. Y hay un chorizo que le hace una estratagema y le quita los burros. Y el campesino va a quejarse al gran mayordomo, que era el dueño de todas aquellas fincas. Se queja al gran mayordomo y el gran mayordomo ve la oratoria que tiene el campesino. Dice, ¿cómo habla este hombre? Es increíble que un campesino tenga esta elocuencia hablando. Y va y se lo cuenta al rey. Y le dice el rey, no hagas nada, que te siga protestando y tú vas escribiendo todo lo que te diga. Y lo tienen al pobre puteado así durante una temporada grande y al final todo queda bien. Al final todo queda bien porque el rey mientras ha mandado que alimenten a su familia. Y a él lo tienen en vilo porque va otra vez a suplicar y escriben 9 súplicas. Al final el rey no solo le devuelve sus asnos, sino que le da todas las propiedades del chorizo al que encarcela. Entonces, esta es una historia sobre la aplicación de justicia, pero sobre todo la retórica. Mirad, por ejemplo, esta es la primera súplica, qué bonita es. Dice, entonces este campesino vino para apelar al gran mayordomo Renzi, hijo de Meru, diciendo, también lo ha hecho, ¿verdad, Pilar, conmigo? Oh gran mayordomo, mi señor, el más grande de los grandes, el que guía lo que no es y lo que es. Si tú desciendes al lago de la justicia, navegarás por él con la brisa. Fijaos la metáfora. Si tú eres justo, te van a ir bien las cosas. Si aplicas bien la justicia, te irán bien las cosas. El tejido de tu vela no se desgarrará, tu barco no irá a la deriva, no vendrán contra ti contratiempos a tu mástil, tus vergas no se romperán, no zozobrarás cuando toques la tierra, una ola no te llevará. ¿Daos cuenta? Pero otra cosa interesantísima, los símiles son marineros. Alfonso, son símiles marineros. Entonces, los egipcios, evidentemente, era tan importante el río en Egipto que los símiles son marineros. Y sabéis, los que habéis estudiado, que la orientación era según el río. De hecho, este cuento empieza diciendo que el campesino estaba totalmente en el norte, en el Wadi Netrum pegado al delta, y va hacia la capital. Y dice, el campesino iba con sus burros y emplea un verbo que es el verbo navegar aguas arriba. Pero no iba navegando. O sea, los egipcios, ir hacia el sur era navegar aguas arriba, ir hacia el norte era navegar aguas abajo. Entonces, ahí veis lo que tiene el río. Bueno, y termina aquí diciéndole un topos egipcio, tú eres el padre del huérfano, el marido de la viuda, el hermano de la repudiada, el delantal del que no tiene madre, y permite que yo establezca tu nombre y le da 5 nombres. Luego, lo que está haciendo este cuento es, por un lado, demostrarnos que la justicia funcionaba en Egipto y, por otro lado, y lo principal, la elocuencia del campesino, cómo la aprecia el rey y cómo lo tiene haciendo, y hace 9 súplicas como esta. El tercer cuento es el cuento de Jufu y los magos, Jufu Keops, para los que le sigan llamando con el nombre que le decían los griegos al pobre Jufu, que llamaba al muchacho Jufu, que es el rey de la Gran Pirámide. Este es un cuento muy interesante porque es un cuento en el que habla de la molicie de la corte, del aburrimiento del rey, el rey tal, y que sus hijos, para distraerlo, le cuentan una historia cada uno y le cuentan historias mágicas del pasado. Le cuentan historias mágicas del pasado. Y son muy bonitos todos los cuentos. Aquí os traigo uno. Baufra, que es uno de los hijos de Keops, de Jufu, se levantó para hablar diciendo, este es interesantísimo porque se ve eso, la molicie y tal, incluso el boyerismo. Aquí en este hay boyerismo, un rey que... Yo haré que
dice, Baufra se levantó para hablar diciendo, yo haré que tu majestad oiga el milagro que ocurrió en tiempo de tu padre Seneferu, la hazaña del jefe de sacerdotes lectores Yayaemang, una cosa que ilumina el pasado y que nunca ocurrió antes. Un día, el rey Seneferu se paseaba por todas las habitaciones de palacio buscando una diversión y no la encontró. Esto es muy oriental, la molicie de palacio. Entonces dijo, id y traedme al jefe de sacerdotes, lectores y escriba del libro Yayaemang. Y él le fue traído acto seguido. Entonces su majestad le dijo, he andado por todas las habitaciones de palacio para buscar diversión y no la encuentro. Y Yayaemang le respondió, que tu majestad se dirija al lago de palacio y que se prepare para ti un barco con todas las mujeres bellas que hay en tu palacio, ya que el corazón de tu majestad se divertirá viendo que ellas reman hacia arriba y hacia abajo. Mientras ves los bellos nidos, los campos y las orillas de tu lago, tu corazón se refrescará. Su majestad dijo, haced que se me traigan 20 remos de ébano incrustado con oro, con sus mangos de sándalo incrustado en electrum, que se me traigan 20 mujeres con cuerpos bellos, firmes, senos y pelos trenzados, y ahora fijaos, las cuales no hayan sido abiertas por el parto. Esto a mí me llama mucho la atención porque en otra cultura hubiera dicho vírgenes. Yo el término virgen no lo conozco en egipcio. Ellos no apreciaban la virginidad, apreciaban la belleza de una mujer que no hubiera sido abierta por el parto. Y el rey Boyer, porque dice, y traedme 20 redes para dárselas a estas mujeres a cambio de la ropa. O sea, se coge 20 jovencitas, les quita la ropa, las desnuda y les da una red, con lo cual están remando prácticamente desnudas. Dice, he aquí que se hizo conforme había ordenado su majestad, y ellas navegaron arriba y abajo, y el corazón de su majestad estaba feliz viendo cómo remaban, claro. Pero tiene un problema. Dice, entonces una que estaba en el puesto delantero, se ve que son las que van marcando el ritmo. En los dos, son 20, son 10 y 10 en cada lado del barco, y la que marca el ritmo es la primera. Dice, entonces una que estaba en el puesto delantero se enredó con su trenza y un pendiente de turquesa nueva cayó al agua. Ella paró de remar y las mujeres de su lado pararon de remar. Su majestad dijo, ¿no remáis? Y ellas dijeron, nuestra líder está parada sin remar. Su majestad le preguntó, ¿por qué no remas? Y ella dijo, es que mi pendiente de turquesa nueva ha caído al agua. Y su majestad le contestó, rema, yo te lo reemplazaré. Pero ella dijo, yo prefiero el mío a uno igual. Un poco impertinente la... Claro, entonces el rey, pues voy a tirar otra vez del sabio. Dice, entonces su majestad dijo, id y traerme al jefe de sacerdotes, lectores, Yayaemang, y él le fue traído inmediatamente, y le dijo su majestad, Yayaemang, hermano mío, he obrado de acuerdo con lo que tú me habías dicho, y el corazón de verdad, pero ahora le refiere el hecho otra vez, lo repite. Yo le dije, ¿por qué no remas? Y ella le cuenta a Yayaemang, en vez de poner aquí el narrador y le cuenta a Yayaemang la historia, pues no, pues lo pone entero. Entonces el sacerdote, el jefe de sacerdotes, lectores, Yayaemang, dijo su conjuro de magia, aquí está la magia, y colocó un lado de las aguas del lago sobre la otra, y encontró el pendiente depositado sobre una piedra. Entonces lo cogió y fue dado a su dueña. He aquí que el agua era de 12 codos en su mitad, y se transformó en 24, lo ha cogido y lo ha doblado. Después de doblarla, luego él dijo el conjuro de magia y devolvió las aguas del lago a su posición. O sea, lo de cruzar el Mar Rojo está visto aquí 2000 años antes de Cristo. Y por último, el cuento de Sinué, que ya es la culminación de la literatura de ficción egipcia, el cual veréis. Hay otros géneros más sencillos, como son las canciones y los himnos. Las canciones y los himnos son una serie de textos versificados que están
compuestos de forma que puedan ser acompañados por un instrumento musical. Son famosas las canciones de arpista. Es interesante que siempre ponen un arpista ciego. No se sabe. Hay quien ha dicho que es porque cierra los ojos para tocar. No se sabe por qué pone siempre un arpista ciego. Pero lo interesante de las canciones de arpista es su contenido y la moral que se desprende de estas canciones. La más conocida es una que estaba en una tumba del rey Intef II de la dinastía 17, pero que se perdió, pero hay un papiro que la copió, el papiro Harris 500 copió esto y lo tenemos. Y es totalmente, estas canciones son una separación total del espíritu egipcio, del pensar en el otro mundo y en la muerte y en la tumba como lo más importante. Es el carpe diem. La canción de Intef termina diciendo esto: sigue el día festivo, no te canses de él. Mira, nadie se puede llevar sus cosas consigo. Nadie se puede llevar sus cosas consigo, y los egipcios se llevaban todo consigo. Mira, ninguno que se ha ido ha vuelto de allí. Es increíble. El carpe diem al que está animando es un espíritu que no hubiéramos dicho. Lo estamos viendo hoy que no conocemos bien a los egipcios. Bien, pues voy a terminar con un par de temas, que uno es la influencia de la literatura de otros pueblos. Os he comentado antes que la literatura esta del Reino Medio que hemos visto hoy, porque ya habéis visto, aparece en el Reino Antiguo, pero muy poco, y hoy a lo que nos hemos dedicado fundamentalmente son estas obras del Reino Medio. Llegan hasta la época tardía, 1000 años. Pero después desaparecen, no se llegan a hacer copias de ellas, y de hecho ninguna de estas obras que os he contado se escriben en las 3 escrituras últimas que utilizan los egipcios. Sabéis que están escritas en hierático, pues no hay ni una copia en demótico, que empieza a escribirse allá por el 700 a.C. No hay copias en demótico, no hay copia en copto y no hay copia en griego. Entonces se ve que esta literatura ha desaparecido, pero no ha desaparecido del subconsciente global, del subconsciente no solo colectivo, no solo de los egipcios, sino del subconsciente de los pueblos de alrededor también. Y hay mucha literatura, que no me voy a poner aquí a enumerarla toda, de pueblos de la zona que está muy influenciada por esta literatura del Reino Medio egipcio. La Biblia, voy a poner solamente la Biblia. La Biblia tiene unas resonancias de Sinue que os va a contar José Ramón Navarro, que son increíbles. Biblia que se escribe a partir del 700 a.C. y Sinue que se ha escrito 1300 años antes. Pues tiene unas resonancias tremendas. Pero hay más. El poema de los oficios del libro eclesiástico 38 es totalmente igual a una obra del Reino Medio que se llama La sátira de los oficios, que es una enseñanza, es una de las muchas enseñanzas de las que no os he hablado. Es un padre que está llevando a su hijo a la escuela de escribas y le está diciendo: mira, tienes que ser un escriba porque siendo un escriba es como se vive bien. Y lo que hace es relatarle de lo mal que se vive siendo un pescador, un soldado, un carpintero, la sátira de los oficios. Pues exactamente igual es el poema de los oficios del libro eclesiástico 38. Los proverbios bíblicos de Salomón son iguales, contienen muchísimo parecido con las enseñanzas de Amenemope, que son unas enseñanzas posteriores a nuestra época. Y la invitación a disfrutar la vida del Eclesiastés pues se parece a las canciones de arpistas que hemos visto, una barbaridad. Luego hay influencia, se ve que esa literatura estaba en el subconsciente colectivo. Y aquí os cuento una anécdota personal. Estaba yo en León, en San Isidoro de León, y venden libros de mi paisano del siglo VII allí, y empecé a hojear uno de los libros, los sinónimos, y empecé a leerlo. Mendigan los santos, son condecorados los perversos,
se desprecia a los buenos, gozan los malos. ¿A quién puedo hablar hoy si los corazones son codiciosos y todo el mundo roba la propiedad de su compañero? Estos son los sinónimos de... Y dije, yo esto lo he leído, pero yo no había leído a Isidoro. Y lo compré el libro de los sinónimos y me lo llevé a mi casa. Y pensando dije, yo he leído el diálogo de un desesperado con su va, que es con su conciencia. Y son exactamente iguales. El diálogo de un desesperado con su va está en un único papiro de la dinastía XII que fue encontrado en una tumba de Tebas en el siglo XIX nuestro. Isidoro escribía en latín. Aquello está escrito en hierático. ¿Por qué son tan parecidos? No lo sé. Escribí un artículo en el Baede del 2006 comparándolos. O sea que si alguien tiene interés, son igual, porque es igual, son un par de versos que son paralelos que desembocan en a quién puedo hablar. Igual, la estructura literaria es la misma y los expertos le llaman el estilo isidoriano, y entonces me llamó absolutamente la atención. Lo puse ahí por si había algún experto en Isidoro, que yo no lo soy, que indagara la fuente de San Isidoro. Dicen que tenía unos anaqueles llenos de libros, pero es realmente llamativo. O sea, que fijaos la influencia o dos sabios de dos épocas totalmente distintas que piensan igual. Y por último, os voy a demostrar que los propios egipcios amaban la literatura. Eso es Deir el Medina. Lo reconocéis la mayoría de los que habéis estado por allí. El poblado de los trabajadores que hacían el Valle de los Reyes. Aquí se descubrió este papiro, el papiro Chester Beatty IV, que ensalza a los escritores de los que hemos estado hablando, a los escritores del Reino Medio y del Reino Antiguo. Dice, el papiro es muy posterior. Sabéis que este poblado funcionó en el Reino Nuevo. Funcionó a partir de la dinastía 18 y hasta la dinastía 20, cuando están enterrándose los reyes ahí. O sea, es muy posterior, pero siguen honrando la memoria de los grandes escritores. Dice, el hombre se descompone, su cuerpo se transforma en polvo, toda su descendencia ha desaparecido, pero un libro suyo hace que se le recuerde. A través del discurso del que lo recita. Vale más un libro que una bien construida casa, que una tumba con la... Fijaos que poco egipcio, que una tumba con la capilla en el oeste. Mejor que una sólida mansión y que una estela en el templo. Luego, fijaos la admiración que tienen los egipcios. Y ahí nombra los 8 sabios, que los 8 sabios son los que os he dicho antes. El visir Tajote, el visir Kageni, Joryedet, Geti, Imhotep, los grandes sabios de la antigüedad. Dice, la muerte hizo que se olvidaran sus nombres, pero sus libros hicieron que se les recordara. Que poco egipcio también, que no hace falta tumba, que no hace falta telas en templos ni nada. El libro lo... y se han encontrado bibliotecas. Se encontró una biblioteca en una tumba de la dinastía XII en Tebas, no se sabe exactamente dónde estaba el que os he hablado, el diálogo del desesperado con su alma estaba ahí, y una de las versiones de Sinúe. Ahora mismo toda esa biblioteca está en el Museo de Berlín. Se llama Biblioteca de Berlín y son unos 12 o 14 papiros con toda la literatura clásica del Reino Medio, de la dinastía XII. Otra se encontró aquí, en el Ramseum, se le llama Biblioteca del Ramseum. También lo tienen los alemanes. Exactamente aquí debajo. Los que habéis estado allí, recordáis que entrando a la derecha están los almacenes donde se acumulaban los productos del templo. Pues aquí debajo había una tumba de la dinastía
13, o sea, que hicieron el templo encima de una necrópolis anterior y de ahí han sacado igual 23 papiros en un cajón que por cierto se les cayó, lo rompió y ha habido hubo que a principios del siglo XX hubo que rehabilitarlos y tal, pero son otra vez otro Sinúe aparece por todos los sitios, el cuento del campesino, que es la versión R de Ramseo, y luego los egipcios se enterraban con sus libros. Y aquí, en esta tumba, que es la tumba de Najmin, en el poblado de Deir el Medina, se ha encontrado otra biblioteca. Encontraron aquí los franceses del IFAO, pero esta es mucho más interesante, porque es una biblioteca que se conserva durante 100 años. Y lo sabemos porque hay no solo los libros, sino una serie de testamentos donde lo van heredando unos de otros, donde hay hijos que heredan de padres, nietos que heredan, durante 100 años están heredando la biblioteca. Bien, pues esto es lo que teníamos. No hay, por ejemplo, dramas. No se ha encontrado nada, obras de teatro. Lo más parecido son los festivales de los dioses, parece que montaban una especie de drama. Pero quizás haya mucho todavía por descubrir, y esperemos. Hoy día se está investigando ya con todas las tecnologías modernas. La Universidad de Alabama ha hecho un estudio desde satélite y después por geolocalización magnética, donde se sabe exactamente cómo eran las calles de Tanis, y los que hemos estado en Tanis sabemos que es un templo, es un desierto, pues debajo del desierto ya han sacado los planos de lo que hay. Y en Memphis igual, en Memphis han sacado las calles que hay debajo de los sembrados de Memphis. Luego, esperemos que en un futuro pues saquemos más obras de este tipo, nuevos géneros literarios, y que yo os lo pueda contar. Así que muchas gracias.